Tardes a todas y a todos. Bueno, ya estamos a punto de culminar esta 10ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales aquí en el Instituto Matías Romero. Primer cosa que yo quiero señalar es un agradecimiento con todos ustedes que han estado aquí en las presentaciones, a los expositores, a las personas que muy gentilmente han colaborado también para ser comentaristas de las obras. En fin, creo que ha sido un esfuerzo para generar comunidad en torno al libro, en torno a la cultura, en torno al análisis, al aprendizaje de esta materia o estas materias que nos unen porque nos gustan mucho y nos apasionan en algunos casos. Entonces, mi agradecimiento por todas estas acciones y estas conductas de las personas que han pasado por aquí. Me da un enorme gusto que podamos terminar la feria, es como el gran finale, la feria, con este libro que, como ustedes ven en el programa y aquí mismo, es del doctor Rafael Velázquez Flores y que trata sobre el análisis de la política exterior de México a partir del estudio del pragmatismo basado en principios. Es un análisis que se hace a lo largo de la vida independiente de México y cómo la política exterior ha sido diseñada y ejecutada con base en estos principios que de manera deliberada se han establecido para que el país haya podido navegar en los distintos momentos de su historia de manera exitosa, dependiendo de los actores con los que tiene que negociar, dependiendo de las necesidades nacionales y dependiendo también del entorno internacional y estos movimientos que ha tenido en esos 200 años. Hoy estamos frente a una nueva generación de cambios en el entorno internacional y con ellos vamos a tener que lidiar también como país con base en estos principios y con base en la interpretación de los principios frente a casos concretos. Pero bueno, lo vamos a escuchar de nuestros invitados, invitada, y me da mucho gusto presentarles en primer lugar a Rina Musalí. Me da mucho gusto que estés con nosotros, Rina, al doctor Leonardo Curcio, también a Jorge Esquiabón, el doctor Esquiabón, y al autor, el doctor Rafael Velázquez Flores, quien nos presenta esta obra precisamente para que quienes estudian las relaciones internacionales tengan elementos adicionales para sacar sus propias conclusiones, hacer sus análisis y puedan interactuar a nivel universitario, a nivel de discurso, de debate con sus pares en torno a estos temas. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Rina Musalí para que inicie con la presentación. A mí me gustaría que cada una de las personas que van a comentar tuvieran 2 rondas y luego podemos tener una interacción con el público. Entonces les pediría un primer comentario de 8 minutos a cada uno de ustedes, después una réplica de unos 2 o 3 minutos y posteriormente dialogamos entre todos. Rina Musalí es analista y conductora del canal del Congreso, pues todos la conocemos, la hemos visto, la hemos seguido. Es analista y conductora del programa de televisión Vértice Internacional y de la serie 2012-2016, Elecciones en el Mundo, del canal del Congreso, y de 360 grados, una visión global de Iberoamérica en el canal iberoamericano de GTV de la CEGIP. Como parte de su formación es licenciada en RI y maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es parte del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales del COMEXI, fue líder de comunicación nacional e internacional del 4º Foro Mundial del Agua y coordinadora de comunicación de México en la Tribuna del Agua en la Expo Zaragoza 2008 en España. Rina, gracias. Adelante, por favor. Gracias, Alejandro. Pues muy contenta y me siento realmente muy honrada y privilegiada de compartir esta mesa con grandes colegas, pero sobre todo con el autor, el doctor Rafael Velázquez Flores, que nos presenta una obra
yo diría, muy importante para los internacionalistas y para todos aquellos que estamos de alguna manera inmersos en el estudio de la política exterior y de la diplomacia. La verdad es que, Rafael, cuando empecé a leer el libro, pues me conecté prontamente con mi vida de estudiante como internacionalista, porque no nada más haces un repaso histórico formidable de la política exterior y de la diplomacia, sino porque traes por delante también a los grandes teóricos de las relaciones internacionales y de viva voz nos comentas lo importante que es ver la historia para ver ahí dónde están los cimientos de la política exterior, porque inicias con esta primera mitad del siglo XIX y nos hablas un poco pues de estas invasiones extranjeras, de las pérdidas territoriales, de las intervenciones y efectivamente ahí están los cimientos de nuestro comportamiento público frente al mundo. La verdad es que el libro, Rafael, me sedujo en un primer momento porque manejas muy bien todos los empalmes y las interdependencias. Y es decir, tú utilizas el análisis de las variables externas, las variables internas, pero también traes a colación, que eso me pareció muy vanguardista y sobre todo muy sutil y muy sensible, nos trae los motivadores individuales de quienes detentan el poder. Es decir, no nada más le pones la parte externa e interna, sino le agregas la parte individual. Y yo creo que estás hilando pues muy fino entre diferentes niveles y capas, y eso me parece que es terriblemente difícil de conseguir como autor. Porque como autor tienes la necesidad de comprender muy bien de lo que vas a hablar, luego tienes que procesarlo, escribirlo, pero no necesariamente si lo escribimos lo comunicamos. Y me parece que además de la acción de informar y de revelar ciertas cosas, evidencias, datos, información, tienes el genio de la transmisión, es decir, transmites al receptor y eso no es tan fácil de lograr cuando uno escribe. Es decir, tienes un mensaje comunicacional importante porque le generas al lector integralidad de diferentes visiones, diferentes capas de análisis para que nosotros como lectores podamos dar una conclusión de lo que a partir de tu información estás presentando. Entonces sí me parece que la parte comunicacional la manejas muy bien y realmente incides en el lector. Efectivamente, pues descifras, decodificas las interrelaciones entre el tablero nacional y el tablero internacional, pensando un poquito en Robert Putnam, y siempre dejas muy claro que lo que determina el proceso de la toma de decisiones en política exterior es una mixología de cosas. No es una sola variable, sino es la cohabitación de distintas variables, de distintas realidades, incidencias y de intereses, en donde finalmente pues priva una combinación entre los principios normativos y legales con el piso pragmático, y el piso pragmático anclado al interés nacional, anclado al balance del poder, anclado a los cálculos del poder y yo también diría a la cruda realidad. Entonces, efectivamente, como dijo Edward Carr, y muy bien lo señalas en tu libro, el idealismo sin pragmatismo hace daño. Necesitamos una dosis de realismo y de idealismo en la política exterior porque ninguna de ellas resuelve de manera frontal los dilemas. Es decir, se ha dicho muchas veces que para vivir pues necesitamos tanto idealismo como, tanto realidad como utopía, ¿no? Que creo que también es muy importante. Otro comentario, Rafael, que me gustaría hacer es cuando hables del double track policy, es decir, este juego doble, ¿no? O esta doble vía, que me parece también que sí se maneja muy bien en materia de política exterior, pero que es muy mexicano, es decir, está muy relacionado con el carácter inherente o innato de los mexicanos, una dualidad en donde los mexicanos decimos algo, pero estamos pensando otra cosa, los mexicanos que alardeamos en público, pero que estamos maquinando otras cosas, inclusive siempre que estamos bifurcando decisiones para cuidar la imagen y que nos escudamos en lo legal y en lo moral, pero que al final prevalecen otros intereses a la hora de tomar decisiones. Es decir, siempre tratando de cubrirnos las espaldas, por lo menos en el discurso,
Y este rol del discurso en la formulación de la política exterior, si bien lo apuntas en el libro, me parece que puede ser muy interesante para profundizar en nuevos intentos, ¿no? Cuando escribas, hablar bien del rol del discurso en la política exterior. Inclusive, Octavio Paz en El laberinto de la soledad nos avisa, nos comenta de manera impresionante cómo atrás de las máscaras mexicanas nos escondemos, nos escudamos, disimulamos, celamos silenciosamente y además adoptamos una lejanía frente al mundo y frente a los demás. Entonces, en materia de política exterior, pues Rafael presenta evidencia de esta dualidad, de esta bifurcación, con cómo se combina, cómo cohabita el principalismo con el pragmatismo. En épocas de Guerra Fría, por ejemplo, cuando México muestra en el discurso público, pues una política nacionalista y crítica también frente a Estados Unidos, pero en lo privado colaboramos con Washington. Entonces, esta combinación de pragmatismo principalista que no, o sea, yo lo que veo a través de tu modelo analítico es que no es algo accidental, no es algo casual, no es algo accesorio, no está echado al azar o a la suerte. Todo lo contrario, es una política intencionada, es una política racional, ¿no? Y esto es muy importante porque está forzada por las coyunturas, por el contexto y por el anclaje al interés nacional. Es decir, es una política que da utilidad pública y que da resultados y que no es privativa de México. Por ejemplo, ahí tenemos a Angela Merkel, que siempre privilegió el interés económico con Rusia, más allá de no compartir principios y valores. Una mujer muy pragmática que diría que pues su legado de alguna manera pierde un poquito de brillo, ¿no? Pierde brillo después de la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, cada toma de decisión pragmática la cubres o se empalma con esta pincelada de la narrativa principalista. Y estos principios de política exterior de los que hablaba Alejandro Alday, bueno, efectivamente el artículo 89 constitucional, fracción 10ª, cuando hablamos de la no intervención, autodeterminación de los pueblos, igualdad jurídica de los estados, solución pacífica de controversias, etcétera. Bueno, pues sí, pero lo que estamos viendo, el libro nos dice que no son obsoletos, que sirven, es decir, y que sirven como gancho para conectar con el nacionalismo que hoy está tan en boga y que sirven para conectar con nuestra base electoral y que sirven para conectar con la opinión pública doméstica. Entonces, eso también me parece que el libro lo exhibe de manera muy interesante. Efectivamente, lo que hemos visto es que, bueno, pues México abierta y públicamente pues ha rechazado el intervencionismo de Estados Unidos, abriga un manto nacionalista y soberanista, pero en la esfera privada pues sí colaboramos con América del Norte, porque cuando hablamos con Estados Unidos, bueno, pues tenemos que mostrar esa independencia y autonomía en materia de política exterior, porque esto también genera votos y porque esto te da legitimidad y rentabilidad electoral. Y efectivamente utilizas muchísimos ejemplos que trae a colación Rafael. Digo, por ejemplo, el caso de Cuba, cuando se propone la expulsión de Cuba de la OEA en el 62, bueno, ahí México se abstiene, pero el canciller en ese momento, Carlos Tello, bueno, dice, el comunismo es incompatible con la democracia, es una manera de complacer a Estados Unidos, pero por otro lado tomamos un posicionamiento principista, ¿no? Y esto, bueno, también en un contexto en donde sabemos que Fidel Castro pues también financiaba guerrillas en América Latina. Entonces, vean la bifurcación del comportamiento público mexicano, que no es algo accesorio, sino es algo completamente racional y que lo que hace Rafael es mostrar este modelo analítico de manera muy interesante. Y bueno, pues efectivamente lo que hemos visto hoy en coyuntura con el presidente mexicano actual, bueno, pues se utiliza también el pragmatismo principalista, un discurso que se defiende con los principios constitucionales y normativos, pero que tenemos que tomar decisiones pragmáticas a la hora de transar con Estados Unidos. El caso cuando Trump amenaza para imponer aranceles a México y México contesta con el envío de 30,000 soldados de la Guardia Nacional para contener la migración centroamericana y latinoamericana. Entonces, diría que la dosis del pragmatismo e idealismo, pues depende del presidente, y esto lo dice también Allison,
pero depende también de las percepciones del actor central, de las prioridades, depende también de las visiones, de la ambición de su proyecto político personal. Entonces, todo este mix que cocinas muy bien, Rafael, me parece que es muy, muy interesante. Y bueno, efectivamente, un modelo analítico que nos proporciona al lector integralidad, es decir, un entorno muy complejo, pero socializas una metodología en donde nos permite identificar muy bien lo que está pasando en la actualidad. Y bueno, pues quizá en un segundo momento hablar de la importancia que Rafael le da al poder negociador, que eso lo anclas a las variables internas y que yo creo que ahí también hay mucho que comentar. Muchas gracias, Rina, por este primer comentario. Paso inmediatamente con el doctor Leonardo Curcio, quien es investigador del Centro de Investigación sobre América del Norte de la UNAM. Es licenciado y maestro en Sociología Política por la Universidad de Provenza. Tiene especialidad en Pedagogía por el Ministerio de Educación y Ciencia de España. Es doctor en Geografía e Historia, con especialidad en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia en España también. Y entre sus líneas de investigación, como lo vimos el día de ayer, se encuentran la seguridad nacional, gobernabilidad y los estudios estratégicos. Y como todos sabemos, también es un periodista y comunicador muy, muy atento de lo que sucede en el terreno internacional vinculado con México y también desde un ángulo más amplio. Doctor Curcio, gracias. Tiene usted la palabra. Gracias, director. Para mí es un placer enorme estar en esta casa, además ver la vitalidad, las exposiciones que tiene abiertas, la feria. Además he tenido estos días, director, la impresión de que el fantasma de Pavarotti o de alguien me sigue por aquí, pero ya dejó de cantar las serenatas, dejó mientras cantaba Rina. Colegas, Jorge, Rina, de verdad un placer. Rafael, te felicito. En la plaza pública todos los días. Lo hace muy bien, lo hace muy bien. Sí. Yo tenía la impresión de que me perseguía el fantasma. Señor director, su presencia aquí presidiendo este acto le da relieve a la importancia del libro que estamos comentando. Que el director del Instituto Matías Romero, la Academia Diplomática Mexicana, esté el día de hoy comentando este libro, como digo, nos habla de la importancia que tiene el texto. Y es que, Rafael, déjame decírtelo como colega y como seguidor de tu obra, y con este libro has logrado efectivamente una madurez intelectual, una capacidad de sistematizar y una erudición notabilísimas. Estamos ante una obra que denota la madurez del doctor Velázquez, el incansable doctor Velázquez. Por tanto, vaya como primer comentario este reconocimiento y el subrayado. Estamos ante una obra muy importante, no ante un libro de coyuntura o uno más que pasa y deja una huella momentánea. Este libro es un libro muy relevante y es una obra muy valiosa por 7 razones que diré de manera absolutamente telegráfica. Y en la ronda posterior, si hay interés en alguna, podremos profundizar. Primero, la visión panorámica, 200 años. Sé que hay obras recientes, la de Layuz, que por cierto ha merecido una reimpresión, pero no es fácil para los especialistas, estudiantes, seguidores de la política exterior, tener libros que te ofrezcan una visión de conjunto, y creo que en el marco del Bicentenario viene de maravilla tener esta visión panorámica que resuelves muy bien. Aunque solo fuera por eso, tiene muchos más elementos tu obra, ya se merecería un lugar en las bibliotecas. Segundo, y elemento fundamental, identificas la política exterior como una variable dependiente de la disposición del vecino que va cambiando. No son lo mismo los apetitos territoriales del siglo XIX a la gestión de la frontera, que tiene ciertos énfasis diferentes, desde el control de la frontera por razones diversas a las que hoy tenemos. La forma en que los vecinos gestionan su frontera es un tema que ha venido moldeando en un sentido o en otro la forma en que México se relaciona con ellos. Está el tema económico. A veces resulta muy importante, a veces no, te mueve del pragmatismo al principismo, pero en todos los momentos históricos tú vas identificando y aislando, permitiendo ver con enorme claridad eso. El tema de pues cómo evolucionan ciertas disposiciones del vecino cuando ha tenido fiebres o furias anticomunistas,
Por cierto, yo no creo que dijéramos que el comunismo era incompatible con la democracia solo por complacer a Estados Unidos, sino porque es un hecho. El comunismo hasta ahora ha sido claramente incompatible con la democracia. ¿Lo será en un futuro? No lo sé, pero hasta ahora es un hecho que hay que reconocer. Y México se ha movido entre esas, digamos, dos aguas y lo ha hecho bien. Está el tema de las drogas, que ha tenido desde los 80 hasta la fecha una enorme, digamos, capacidad de mover, cambiar la política exterior del país. Y después el tablero internacional y cómo lo acompañamos. En momentos de la guerra, las dos guerras, ha sido muy importante la posición de México, el garantizar que tienen los americanos en su frontera sur estabilidad y un aliado que a lo mejor no es completamente o no está completamente en sintonía con sus prioridades, como no lo estuvimos en la época de la Segunda Guerra, donde las voluntades pro eje eran fuertes en nuestro país, bueno, tan fuertes que, en fin, no me detengo en los detalles, supuso una maniobra muy importante en el ámbito mediático para tratar de cambiar eso, el filosovietismo, el antinorteamericanismo, bueno, ha sido una constante para definir hasta estas veleidades prorrusas, dije veleidades, que tenemos en los últimos tiempos, que sí te lleva a entender una parte también de por qué la política internacional pesa tanto y la forma en que la potencia ve el tablero internacional. A veces dice, pues da igual que sean filorrusos o más pro-eje, hasta que entra en contradicción en algún momento. La Segunda Guerra fue muy claro, los intereses de la potencia con la forma en que México ve las cosas. Hemos tenido también episodios sobre los que tú das cuenta, por ejemplo, en los 80. Por cierto, hay otro libro de esta casa también de los embajadores norteamericanos en México y el capítulo de Gavin, de cómo venía o quería imponer la visión norteamericana a México sobre cómo ver a Centroamérica, tema en el cual hemos sido muy celosos. Sí te lleva a puntos, digamos, en donde tienes que jugar un equilibrio complicado. Bueno, lo resuelves muy bien, son temas no sencillos y hay que moverse entre dos aguas. Tercer punto. El enfoque teórico, a diferencia de buena parte, y no me detendré, por supuesto, en señalar a nadie, el enfoque teórico no es un agregado, no es un artificio, ni es un implante, ¿no? Tipo como las tesis. En marco teórico, ya después dices todo lo demás, y el marco teórico lo dejaste en la entrada. Aquí está integrado con pericia y soltura. Pericia y soltura. Consigue sistematizar el centauro difícil de seguir, entre el principismo y el pragmatismo. Y lo pones como un mecanismo válido de respuesta y también de resiliencia. Yo enfatizaría eso en cada una de las coyunturas. ¿Con qué juegas? ¿Qué flechas hay en tu carcaj? Y a partir de ahí avanzas. Cuarto punto, que nos permite ver la relevancia de la obra que comentamos. Despliega, a mi juicio, con maestría, que los principios tienen en la política exterior mexicana una doble valor, así como un águila bicéfala, muy útiles. Por un lado, son un recurso del poder blando. Eso lo dices muy bien. Y es verdad, es un recurso del poder blando no solo hacia adentro, sino hacia afuera. Cada vez que entramos al Consejo de Seguridad de la ONU, no hace falta que hagamos un libro blanco. Ya sabemos que el embajador mexicano entra con esa restricción. Son una forma abierta para amigos, enemigos y todo lo demás, potenciales aliados de que México juega en un campo acotado. No juega tenis, juega pádel, dirían algunos, o juega lo que juega, pero claramente son un principio que acota, da credibilidad y se convierte en un elemento que le ha dado prestigio al país, es decir, un país en el que cambian hasta los nombres del correo cada sexenio. Aquí tienes una continuidad que te da credibilidad externa. Es decir, México no es un país que en el escenario internacional dé sorpresa sobre su postura del desarme o la descolonización, o de pronto decimos, dejamos de creer en la solución pacífica de las controversias y nos pasamos al otro bando. Es decir, la previsibilidad es un valor que le da prestigio y, subrayo, se convierte en un recurso del poder blando no desdeñable. Y después, el tema ampliamente ya comentado por nuestros colegas aquí presentes y por otros que han acudido a la feria, nos da un anclaje interno también para evitar zigzagueos.
y pues francos bandazos, ¿no? En política exterior. En los últimos tiempos, en participaciones de México en el Consejo hemos tenido dos conflictos muy serios, en los cuales el jefe del Estado, más adelante volveré sobre esto, han tenido como incomodidades con la postura multilateral de México. Fox, pues, está escrito incluso por su canciller, estaba inquieto porque pues decía, oiga, y vamos a votar en contra de Estados Unidos en la guerra de Irak. Y bueno, pues, hacen el recuento, ¿no? Calderón, después presidente de este país, decía, no podemos votar en contra de Estados Unidos. Krause, muchos más aconsejaban al presidente decir, no nos movamos en contra de la potencia porque nos puede costar mucho. El presidente dudaba. Igual que el presidente ahora se le ven de pronto unos ramalazos filorrusos que tú dices, oiga, no se atreve a decir con todas las líneas que es una invasión. Y entonces te explica que la OTAN y que entonces la ONU son unos inútiles porque no han logrado contener el conflicto, en vez de decir con todas las letras, no se contiene porque hay una potencia imperial que avanzó sobre otro país, no le dé vueltas, igual que Estados Unidos avanzó sobre Irak. Y en ambos casos, ambos presidentes, fíjense lo interesante de esto, el principio doctrinario los modera, es decir, no nos podemos salir de ese porque, señor presidente, aunque a usted le encante Rusia, ¿cómo le digo que la postura internacional de México debe ser coherente en el Consejo? Las cosas porque tenemos años. Por tanto, Fox, López Obrador, es irrelevante en este caso el nombre, el ejecutivo que concentra tantos poderes, lo tienes acotado para evitar dar bandazos y de pronto votar, pues, finalmente la intervención imperial de Estados Unidos en Irak estaba justificada, como ahora intentan justificar esta, porque dicen que la OTAN, decir, es que era patrocinador del terrorismo internacional. Sí, pero estoy hablando de las reglas, del derecho internacional. Termino. Muy importantes los dos niveles y creo que lo identificas muy bien. Rapidísimo. Es fascinante cómo juegas con las combinatorias analíticas del contexto, o sea, la política interna, si está de capa caída, si no está de capa caída, qué mecanismo acudes, la debilidad o la fortaleza económica, cómo sacas de la caja de herramientas o un desarmador o unas pinzas, es decir, principismo, pragmatismo, cómo las combinatorias de política fuerte, economía débil o al revés, o incluso el tema de la cohesión social, que creo que manejas muy bien, esa parte es más adjetiva que sustantiva, porque naturalmente va variando, no porque sea irrelevante, pero va variando con el tiempo y las combinaciones de poder político, fortaleza económica y cohesión social han llevado a los distintos jefes de Estado, los conductores de la política exterior, a ir utilizando más una herramienta u otra o una combinación de otros. O sea, le pones más ginebra que agua tónica al cóctel o más agua tónica que ginebra, limón o no limón, es decir, la mixología y a todo lo que da en función de las combinatorias analíticas. Lo resuelves muy bien. Rapidísimo, director. La centralidad del Ejecutivo y sus prioridades en política exterior, bueno, esto no hace falta que lo explique más. En México, tú lo dices, el presidente tiene una posición constitucional de privilegio, pero además tiene una disposición social muy amplia. Nuestro canciller acaba de tener una comparecencia en el Senado de la República y no digo que haya sido un paseo en barca, pero casi. Es decir, sí, canciller, lo que usted quiera, no hay un factor en el legislativo que te lleve a un interés particular que sería por lo demás legítimo. Es pues, un tema... Qué bonito, como cuando vas a una exposición y que las de aquí arriba son muy bonitas, te admiras. ¿Y usted qué tiene que decir? Nada, felicidades. Muy bien, siga así. Por tanto, poca participación histórica del legislativo, pocos variaciones partidistas, lo dices muy bien, salvo los fluvios panistas que en algún momento quisieron discutir. A Schiavone le tocó vivir muy de cerca esto. Perdón. Que si revisábamos la política hacia Cuba, que si la política latinoamericana debía tener tales o cuales connotaciones partidistas, que en casi todos los países ocurren. Aquí los pocos cambios que ha habido en materia política te llevan a que sea bastante marginal ese debate. La academia pues tiene un debate rico, pero no determinante en la confección de la política exterior, y los empresarios dicen pragmatismo puro, por lo demás, a mí haga lo que usted quiera, no tienes una
digamos, presencia de todos estos actores en la definición de la política exterior. Termino. Tu apuesta por la perseverancia del modelo analítico. Estoy de acuerdo contigo, que resume la esencia de la política exterior y nos recuerda, Rafael, que la política exterior, que tendemos a verla como el árbol de Navidad de las políticas del Estado, es una política como cualquier otra. Por tanto, igual que la educativa, la social, la interna, pues está sujeta a la regla fundamental de la política, que es su factibilidad, las opciones que tienes para desplegarla. Por tanto, su adaptabilidad, su capacidad de ir ganando, sorteando obstáculos o ganando aliados es variable. Finalmente me quedo con una duda, agradeciendo nuevamente que en día tan señalado, aunque sea sábado, me hayas invitado a comentar tu obra. Consto que no es recargón, vine muy contento. En este caso, el orden importa, o sea, un principismo pragmático es lo mismo que un pragmatismo principista. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Curcio, por esta identificación a través de unos puntos muy concretos, parte de la obra que estamos comentando. Vayan preparando sus preguntas porque va a estar bueno el intercambio de puntos de vista. Se han tratado muchos aspectos ya de la historia de la política exterior, personajes, momentos, intereses, actores nacionales. Entonces, pues creo que puede dar para mucho, incluso si lo quieren aterrizar a casos concretos, ¿no? Como lo han hecho tanto Rina como Leonardo Curcio. Bueno, vamos a dar la palabra al doctor Jorge Schiavón, también profesor investigador del visitante del ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es profesor titular de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Actualmente se desempeña, como dije, en el ITAM. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro y doctor en Ciencia y Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de California en San Diego. Y ha sido director de la División de Estudios Internacionales, secretario general, director de Vinculación y Desarrollo y director de la Licenciatura en Ciencia Política y RI del CIDE. También fue presidente y vicepresidente de la MEI. Y bueno, nos da mucho gusto también tener a Jorge Schiavón, un gran amigo del Instituto Matías Romero, que generosamente a lo largo del año colabora con artículos, con entrevistas, y ahora lo vamos también a reclutar para que le hable a los jóvenes de la nueva generación del Servicio Exterior Mexicano, porque necesitamos gente como toda la que está aquí adelante, que sean maestros, pero que sean críticos también sobre los distintos temas que tienen que formar a una persona para ser representante de México en el exterior. Adelante, doctor, por favor. Director General, Ministro, muchísimas gracias por la generosa invitación. Es un verdadero honor y privilegio estar nuevamente en la Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Matías Romero, ya en su 10ª edición, por lo tanto, una muy sincera felicitación. Recuerdo cuando vine a la primera feria, y eran tan solo 8 o 10 stands, ahora llenan 2 pisos del patio y con una cantidad de libros espectaculares. Por lo tanto, muchísimas felicidades por este éxito. Y también muchísimas felicidades a Rafael Velázquez, el autor de esta obra que simple y llanamente es el mejor libro sobre política exterior de México escrito en inglés, dada su amplitud, pero dado también su solidez y su rigor metodológico teórico para el análisis de la historia y de la formulación de la política exterior de México. Como lo dijo el doctor Curcio, es una obra de madurez. Es una obra que refleja prácticamente 25 años de una espectacular carrera académica. Y también quiero agradecer mucho el poder compartir el foro con tan queridos colegas y amigos, a quienes además siempre reconozco en privado, pero también en público, que son Rina y Leonardo como los mejores comunicadores del análisis de la política exterior y de las relaciones internacionales de México en los medios. Tienen una labor prácticamente cercana a lo imposible y es hacer comprensible lo internacional y la relevancia de lo mismo para el público amplio en México, y lo hacen espectacularmente bien cada uno de ellos en sus trincheras. Quiero convencerlos de una cosa el día de hoy, y es que la mejor inversión
de su tiempo y de sus recursos en caso que decidan comprarlo, o que lo obtengan a través de la piratería académica, de la cual yo no tengo ningún problema, porque de lo que se trata es de que los libros sean útiles justamente para entender la política, en este caso exterior de México y nuestras relaciones internacionales. La mejor inversión de su tiempo y su dinero va a ser leer esta obra. ¿Qué fue lo que yo aprendí? Lo que aprendí al leer este libro es que debemos estar verdaderamente orgullosos de la política exterior de México. No es poca cosa el haber logrado con y a través de la política exterior de México tener un Estado nacional soberano en México, particularmente con el vecino que tenemos al norte, una potencia hegemónica intervencionista que se llevó la mitad del territorio mexicano y que siempre ha buscado intervenir en las decisiones de política interna y exterior del país. Y sin embargo, gracias al gran trabajo de la Cancillería mexicana, del espectacular Servicio Exterior mexicano, que es uno de los mejores del mundo y sin lugar a dudas uno de los 3 mejores de América Latina, se ha conseguido que la política exterior sea una palanca para la consolidación de el Estado Nacional Soberano Mexicano. Y aquí siempre hay una discusión sobre si la política exterior de México es una política exterior de principios o de intereses. Bueno, lo que aprendemos en esta obra es que justamente las dos cosas, y depende de cuándo, cómo y por qué, si se privilegia la parte de principios, es decir, la parte, digamos, valorativa establecida en la Constitución de los principios normativos de la política exterior de México, o los intereses, es decir, ser pragmático para justamente poder sobrevivir la hegemonía de los Estados Unidos, ser un líder a nivel regional en América Latina y también ser un actor central dentro de la codificación del derecho internacional dentro de organismos multilaterales y regionales como lo hemos hecho, cuando menos en los últimos 120 años de la historia de este país, aunque durante los 2 siglos de historia independiente, como se ve muy bien en la obra del doctor Velázquez. En pocas palabras, la respuesta es pragmatismo principista o principismo pragmático, como sea que ustedes lo quieran llamar. Y esto es lo que se llama un oxímoron, es decir, 2 palabras que parecen estar encontradas una con la otra, pero que conjunto pueden dar una explicación mucho más profunda sobre un fenómeno de análisis. Es como decir los claroscuros. Cuando uno habla de un claroscuro, quiere encontrar las partes más brillantes, pero también las partes menos brillantes de un aspecto en particular. Y así como lo hizo el doctor Curcio, yo también, y lo tengo aquí escrito, quiero hablarles de 7 razones o 7 virtudes estilo oxímoron que yo encuentro en este libro para convencerlos de que es esencial su lectura, y para aquellos que son colegas académicos, que además veo tantos aquí en el público, que lo utilicen como un libro de texto para sus cursos de relaciones internacionales y particularmente de política exterior de México. Primero, esta virtud de oxímoron, como la vamos a llamar, es un libro, y utilizo la misma palabra que utilizó el doctor Curcio, erudito, pero al mismo tiempo es accesible. Y a lo que me refiero es, gracias a esta madurez en la obra del doctor Velázquez, logra transformar lo complejo en sencillo a través, como lo dijo muy bien Rina Musali, de una pluma muy bien aceitada, como yo digo, para hacer de lo complejo sencillo y por lo tanto exponerlo de manera clara y transparente. Segundo, es un libro de enormes bases históricas porque finalmente nos habla de 2 siglos de política exterior de México, pero al mismo tiempo es de enorme actualidad, porque lo que hace es utilizar el análisis histórico, esta idea teórica metodológica de el principismo pragmatista o pragmatismo principista, como sea que ustedes lo quieran llamar, para entender también la política exterior del día de hoy. El último capítulo de la obra lo que hace justamente es analizar la política exterior de la actual administración del presidente López Obrador a través de esta lente del principismo pragmatista. Tercero, a diferencia de lo que nos dicen nuestras abuelas, de que el que mucho abarca, poco aprieta, la realidad es que este libro abarca mucho y aprieta mucho, es decir, es un libro que habla de 200 años de política exterior, pero lo hace con tal nivel de profundidad que permite en tan solo, y si mal no recuerdo son 300 páginas, hacerlo de una manera espectacular. Cuarto, es un libro enormemente informativo, es decir, tiene todo lo que ustedes deben de saber con respecto a 200 años de política exterior de México, pero al mismo tiempo es analítico, es decir, utiliza la información para hacer un análisis crítico de cómo México ha conducido justamente este pragmatismo o este principismo dentro de la política exterior del país. Quinto, es un libro crítico, pero al mismo tiempo constructivo. ¿Y a qué me refiero? Utilizando justamente esta capacidad de análisis profundo, lo que hace es
criticar a buena parte de los grandes teóricos de las relaciones internacionales, pero también a los estudios previos sobre política exterior de México, para dar un análisis mucho más actual y teóricamente sólido y riguroso. Y por lo tanto, esto le da una fortaleza espectacular a la obra. Sexto, es un libro disciplinar, pero al mismo tiempo interdisciplinario. ¿Qué quiero decir con esto? Es un libro de política exterior y de relaciones internacionales, pero el contenido histórico, el contenido económico, el contenido jurídico, el contenido sociológico es tan amplio que permite entender y analizar la política exterior de nuestro país desde esta multiplicidad de ángulos y por lo tanto tener una visión mucho más integral de ella. Y por último, séptima virtud del oxímoron al estilo principismo pragmatista o pragmatismo principista, es que es un libro muy bien documentado bibliográficamente y que prácticamente demuestra que el profesor Velázquez conoce todo lo relevante que se ha escrito, pero al mismo tiempo es un libro muy ligero. El uso de notas a pie de página es muy limitado, permite seguirlo con muchísima facilidad, lo cual habla nuevamente de esa enorme capacidad de decantar el conocimiento previo de toda esta bibliografía amplísima que existe sobre política exterior de México en este texto tan sencillo. Cierro diciendo, es una obra única, la mejor en su tipo, escrita en inglés sobre política exterior de México y tiene estas grandes virtudes académicas. Hay que leerlo completo y es un libro de texto obligatorio para los cursos de política exterior de México y también debería de ser un libro de texto y qué alegría que nos acompañe el director general del Matías Romero para el concurso de ingreso y de ascenso del Servicio Exterior Mexicano y también para el examen de egreso de las licenciaturas en Relaciones Internacionales. Texto obligatorio de toda biblioteca de este país y ojalá cuando baje el precio, porque sí está carísimo, profesor Velázquez, también sea un texto obligatorio de las bibliotecas personales de los internacionalistas mexicanos interesados en aquello de lo cual ustedes que están aquí en un sábado en la tarde y que nosotros también venimos en un sábado en la tarde, es el orgullo de nuestra disciplina y es la gran política exterior de México con una gran cancillería y un gran servicio exterior mexicano. Hay que seguir trabajando para que el prestigio, la relevancia y la importancia de México siga como históricamente ha sido y no demos ningún paso para atrás. Nuevamente, muchas gracias y muchísimas felicidades. Muchas gracias también a nuestro querido amigo Jorge Schiavón por estos comentarios que pues son una reseña muy completa del libro, de todo lo que contiene y cómo lo ha plasmado el autor. El recorrido que se hace histórico, pues vale mucho la pena ya de suyo, ¿no? Pero entonces tenemos un libro también en inglés cuyo valor es comunicar la historia y la política exterior de este país y todos los procesos intermedios asociados a ella, a nuestros socios, a nuestros contrapartes en todas las negociaciones, y eso nos da también cierta predecibilidad, como se mencionó anteriormente. Creo que es muy interesante poder comunicar, lo decía Rina, la capacidad de comunicar con audiencias en otros países a través de la publicación en inglés, pues tiene un valor adicional sobre todo lo ya comentado. Por eso es bien importante que sí se adquiere este libro para todos aquellos que tengan interés en profundizar sobre sus estudios sobre relaciones internacionales y que lo combinen con otro en español que publicó el doctor Schiavón también sobre la política exterior de México. Entonces, pues, happy problem. Doctor Rafael Velázquez, querido Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Te voy a dar el uso de la palabra como autor de esta obra, pero te presento brevemente. Actualmente es el líder del Cuerpo Académico de Relaciones Internacionales y Cooperación Transfronteriza de la Universidad Autónoma de Baja California, licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM, doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Ha presidido la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la MEI, ha ocupado diversos cargos académico-administrativos y ha sido también profesor en varias universidades del país y del extranjero. Esta es la frase más amplia que he visto yo en todos los currículums. Entonces, sin más, le vamos a dar la palabra a Rafael, querido. Adelante, por favor. Bueno, pues yo estoy muy contento por
primero por concluir esta obra y segundo porque el Instituto Matías Romero me abre las puertas para presentarla en esta ya famosa Feria del Libro de Relaciones Internacionales que ha organizado desde hace ya 10 ocasiones el Instituto Matías Romero. Por eso quiero agradecerle enormemente la presencia del director general del instituto, el ministro Alejandro Alday, por su presencia aquí en la mesa, por moderar esta presentación del libro. También agradezco a mis colegas y amigos, a Rina, a Leonardo y al doctor Jorge Esquiabón por haber aceptado hacer los comentarios a la obra en esta presentación. Y bueno, yo realmente quiero aprovechar este tiempo para hacer agradecimientos y vamos a tener una segunda ronda, entonces hablo ya más acerca del libro. Agradezco a mis hermanos que están aquí presentes. Para mí el apoyo familiar siempre ha sido muy importante. Agradezco a mis compañeros de licenciatura, aquí hay 5 o 6 hoy profesores, pero están, o sea, los conozco desde más de 35 años, entonces me da mucho gusto que estén aquí. Están colegas también de la Universidad Autónoma de Baja California. También he visto a profesores de otras instituciones, de la FES Acatlán y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Realmente yo estoy muy agradecido por su presencia. Y bueno, pues este tipo de obras básicamente están dedicadas para los que están interesados en estudiar la política exterior de México, entender el proceso de toma de decisiones y cuáles son las variables, tanto internas, externas y de carácter individual, que influyen, que determinan ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la principal contribución que tiene este libro es que identifica algunas variables que son importantes, ya se ha mencionado aquí, de carácter internacional, nacional y de ámbito personal, que han determinado el proceso de formulación y ejecución de la política exterior de México. Yo creo que todos los países llevan a cabo una política exterior al mismo tiempo pragmática y principista, ¿sí? Pero creo que la contribución que hace este libro es que uno identifica esas variables y al mismo tiempo hace una idea de cuál sería el mejor camino dependiendo de cada una de esas variables, ¿no? Por ejemplo, si hay una crisis económica, pues el pragmatismo sería ideal en lugar de una política exterior meramente principista, ¿no? Entonces, creo que esa es la contribución más importante que tiene el libro, además de que pues también trato de proponer este enfoque teórico para explicar la política exterior de México desde esta perspectiva del pragmatismo principista, ¿no? Entonces, eso sería en esta primera ronda. Si hay una segunda, aprovecho Sí, claro, para ampliar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades por este libro. A ver, vamos a darle la palabra nuevamente por 2 o 3 minutos a cada uno para que se haya quedado en el tintero. Pero a mí sí me llama la atención el hecho de que se mencione los principios desde una camisa de fuerza en ocasiones, porque así ha habido momentos, y hoy en día la verdad es que se usan con mucho mayor pragmatismo, y es una gran ventaja para los diplomáticos mexicanos. Cuando tenemos oportunidad de hablar con jóvenes en las universidades o ahora en la etapa de formación, siempre resaltamos la gran herramienta que son los principios de política exterior y llamamos a que se estudien muy bien, porque al estudiarlos bien se pueden dominar y eso nos da muchísimo margen en las negociaciones, en los discursos, en momentos difíciles para sacar adelante los intereses de México sin faltar a los principios de política exterior. Entonces, bueno, reflexión propia. Rina, ¿algún comentario que quieras hacer? Pues sí, a mí me gustaría contribuir también señalando algunas cosas que comentaron Leonardo y también el doctor Jorge Esquiabón, sobre todo que la importancia de los internacionalistas que le tenemos que dar al juego de los matices, ¿no? Es decir, estos claros oscuros, estas respuestas que no siempre son blancas o negras, sino las respuestas en materia de política exterior y diplomacia siempre están en los grises, en los matices. Y la verdad es que el libro matiza muy bien ciertas coyunturas y nos da una explicación sistemática y profesional de por qué se tomaron decisiones de esta manera o de otra manera. Entonces, lo interesante de lo que hace Rafael es que no solamente socializa un modelo
analítico, sino bajo la consistencia, comprueba todo el tiempo su hipótesis en los diferentes capítulos y hace este repaso histórico que me parece extraordinario. Finalmente también, Rafael, terminas con un chapter análisis al final, en donde vuelves a matizar otra vez, enfatizar los hallazgos de la obra y siempre, nunca te olvidas como autor de comprobar la hipótesis. Entonces eso también, por eso te decía yo que comunicas muy bien, porque todo el tiempo estás como machacando la hipótesis que se comprueba, pero lo utilizas y lo compruebas a través de 200 años, es decir, es una carrera, es decir, es una obra titánica en ese sentido, o sea, es algo maestro y tener ese manejo pues es toda una maestría, porque hacer de lo complejo, entendible y comprensible es bien difícil realmente de lograrlo. Y bueno, por supuesto, yo creo que también otra cosa que nos habla el libro es el tema del poder de la negociación, el poder negociador de la misma política exterior, que lo podemos encontrar sobre todo con indicadores nacionales, o sea, que provienen de la escena nacional. Cuando explicas en la época de mitades del siglo XIX esta batalla entre liberales y conservadores, cómo nos resta poder negociador, lo vemos hoy en Estados Unidos con una escena tan polarizada políticamente entre republicanos y demócratas, pues le resta poder de negociación a Joe Biden, o esta misma política reversible, es decir, Trump deshace todo lo que hace Barack Obama, Biden deshace todo lo que hace Trump, y esta reversibilidad de las políticas resta poder de negociación a las políticas exteriores y a la diplomacia. Es decir, momentos también que podemos incrementar nuestro poder de negociación, digo, en épocas de Portillo, por el auge petrolero, creo que lo dejas muy claro. Y también actualmente el tema migratorio en la relación con Estados Unidos, que nos da un margen de maniobra que tenemos que acreditar en materia de política exterior, y si no lo acreditamos estamos haciendo mal el trabajo, porque la política exterior tiene que servir a México, pero sobre todo a los mexicanos, a los ciudadanos. Política exterior que nos genera empleos, que nos genera inversiones, que nos genera becas, que nos genera cooperación, que nos genera desarrollo y prosperidad. Es decir, política exterior para los ciudadanos, ¿no? Y eso también creo que es muy importante, porque la migración sabemos que en el caso México-Estados Unidos es la llave de acceso ahora a la Casa Blanca. Es decir, esta mexicanofobia de Trump, bueno, pues ganó prácticamente. Yo no puedo pensar en Trump sin esa campaña del muro, ¿no? Y de toda la mexicanofobia que hace que llegue a la Casa Blanca. Entonces, acreditar ese poder de negociación es obligación de los diplomáticos mexicanos y de los tomadores de decisiones, y me parece que el presidente en ese sentido sabe acreditar ese poder de negociación, sobre todo en el tema de la migración. Entonces, efectivamente, yo creo que en México, pues sí, tenemos esta cohabitación entre el pragmatismo y principalismo, porque no somos un poder militar allá afuera, digo, más allá de lo que pase en la escena mexicana, realmente no podemos instaurar una política exterior con base en el realismo, porque tenemos que contrabalancear y todo el tiempo buscar fuentes alternativas del poder. Por eso jugamos con el soft power, tal y como dice Leonardo Curcio, con este idealismo. Ahora, yo creo que en la coyuntura actual es muy importante, y con esto termino, pues pensar cómo debemos incrementar nuestro poder de negociación en nuestra política exterior. Estamos viviendo la guerra más grande después del fin de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Rusia a Ucrania, el momento de mayor tensión geopolítica desde los años 90, la peor amenaza nuclear desde la crisis de los misiles de Cuba en los años 60, lo dijo Joe Biden cuando Nikita Khrushchev estaba en el poder y John F. Kennedy. Estamos viviendo tensiones crecientes, rivalidades geopolíticas entre China y Estados Unidos, ahora con una posible reincorporación de Taiwán. Entonces, efectivamente, la pregunta es cómo podemos la política exterior de México sustraer beneficios de esa coartada geopolítica, pero para beneficiarnos a los mexicanos. Yo ahí lo dejaría. Muchas gracias. Le voy a dar palabra al doctor Curcio y voy a hilar con la última parte del comentario de Rina sobre la necesidad de que México genere mayores alianzas, beneficios para la sociedad, de los liderazgos que hay en otros países del mundo, de las ventajas que hay en otros lugares.
del mundo, en donde México, pues, en el discurso le invierte mucho a esta diversificación para tener, digamos, un colchón, un margen para esas variables de las que hablaba el doctor Curcio al negociar con Estados Unidos o al recibir presión de Estados Unidos para imponer ciertas agendas que nos impidan desarrollar nuestro propio proyecto de política exterior en algún momento, en algunos temas. Entonces, apostarle a la diversificación, pero no es tan fácil hoy en día. No, no lo es, no lo es. Yo quisiera, si me lo permiten, poner en perspectiva también o en retrospectiva la importancia del nudo problemático que resuelve esta obra. En los últimos más o menos una querella de 30 años, Schiavone y yo hemos participado desde el ángulo académico, Rina es muy joven y por tanto se ha incorporado en los últimos 10 ya al debate, y Rafael pertenece a la generación de Schiavone mía. No, ha habido tres grandes nudos de debate sumamente interesante y tú resuelves uno. Los recuerdo simplemente. Uno era, México debe o puede vivir con la mirada externa, era el famoso farol de la calle que ilumina la casa, querellas académicas y políticas sobre si la cláusula democrática del acuerdo con la Unión Europea vulneraba la esencia nacional, debates, digo, los más jóvenes, consúltenlos, pero así éramos. Supongo que así somos y así seguiremos siendo sobre si la soberanía nacional estaba en riesgo si admitíamos una misión de observación electoral. Más, había reacciones, Schiavone está aquí que lo puede acreditar, que decían, sí, pero no, el verbo observar me lo quita, porque las elecciones solo la observan los mexicanos. Y ya que se metan en temas internos como venirnos a ver derechos humanos, decir que nuestras cárceles están mal, todos eran querellas fundamentalistas. La mirada externa, nosotros éramos muy respetuosos del orden externo y por tanto, y del orden internacional, y por tanto no se podía tolerar que viniesen de fuera a vernos. Los 90 empieza una gran batalla. La segunda querella, en esta casa hospitalaria y abierta se han dado en los muros de la misma, fue, que esa duró unos 15 años, Alday, debemos o no debemos entrar a las OMPs, si el multilateralismo mexicano estaba cojo o no cojo, si discutíamos las misiones de paz, pero no deberíamos ir porque la Constitución, y desde defensa decían que la reciprocidad, entonces nos van a mandar una OMP a Chiapas. Yo decía, pero ¿qué dicen estos señores? Pero esos eran los debates que teníamos. Desde las cortes internacionales, reconocer la jurisdicción, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ya lo recuerda el directo. Y la otra es una batalla fundamentalista que tenía un porte ideológico y también hemos tenido cancilleres extraordinariamente energéticos, auténticos profesores de energía política que te empezaban a meter al debate casi acusatorio de ¿usted está por los principios o está por los, ¿cómo se llama?, manejar los intereses? ¿Te acuerdas una allá en la Hacienda de los Morales con todos los embajadores eméritos y varios más? A ver qué dicen los académicos. Y era una especie como de revuelta teológica. ¿Los ángeles tienen alas o no tienen alas? A ver, Rafael, pronúnciese. ¿O tienen esencia humana? Y pueden, por tanto, reproducirse. La verdad es que eran debates de muchísimos años. Ahora lo ves, tú lo solucionas con una enorme soltura y dices, oiga, conviven, son parte de las ecuaciones que todos los países y que hemos utilizado con mayor o menor soltura a lo largo de la historia, pero eran debates verdaderamente, en algún momento parecía que estabas de un lado u otro, como si efectivamente defender los principios fuese una cuestión doctrinaria. Tú estás en favor de los principios o una política dominada por el puro interés. Yo, como, en fin, he sido siempre un hombre que prefiere el justo medio, en la mediación. Ahora que leo el libro de Rafael, encuentro la coartada perfecta para estar en medio. Es decir, lo dice Rafael, no yo. Es decir, no, sí es una solución favorable, pero cuando uno, y en algún momento ustedes tres, o alguno de ustedes hará eso, parte de la historia de las ideas políticas de este país en materia internacional, que son importantes y todos los países tienen, y tienen que ver con la maduración
intelectual, académica, política, la participación de nuevos actores. Este debate se da básicamente cuando los panistas llegan y dicen, ya no queremos la misma política y queremos una cosa nueva. Es decir, queremos meter ciertos elementos nuevos, alguna vez con cierta torpeza, otros con mucho mayor coherencia, pero en cualquier caso, cierro recordando o dándole todavía más relieve a esta obra, resuelve un tema que, como digo, teníamos 30 años discutiendo, que es muy útil discutir, incluso necedades, porque finalmente queda claro, una vez que quedan establecidas las grandes líneas, ciertos puntos del debate que uno no había visto. Por tanto, sí estamos ante una obra de enorme importancia y la pongo también en esa perspectiva como una gran contribución a la evolución del pensamiento de la política internacional del país. Gracias, doctor. Directamente, Jorge Esquiabón, para aprovechar más el tiempo. Yo coincido mucho con Leonardo. A partir de la transición democrática plena en México del año 2000, si ustedes querían hacer tartamudear a un canciller, particularmente si no era del Servicio Exterior Mexicano o al presidente de la República, lo primero que hacían los reporteros era preguntarles, ¿y la política exterior de México es una política exterior de principios o de intereses? Y todos los cancilleres a los cuales se les hizo esa pregunta, particularmente los políticos y a varios presidentes, tartamudeaban. Y justo lo que aprendemos en esta obra es que para todos los países, para todos los estados, en todo el tiempo, la máxima prioridad de la política exterior es garantizar el interés nacional. El interés nacional no es otra cosa que asegurar que tu país existe, es decir, que es seguro. Segundo, que puedes garantizar el desarrollo económico y el bienestar de tu población utilizando a tu política exterior como una palanca para el desarrollo nacional, para la atracción de inversiones, promoción de exportaciones, relaciones con comunidades, cooperación internacional, etcétera, etcétera. Y también, finalmente, después de haber conseguido las dos, o más bien acompañando las dos anteriores, la promoción de tus principios o tus normas de comportamiento internacional. Y lo interesante es que justamente México, en esta lógica pragmática, y aquí geografía manda, porque la principal variable internacional para entender la política exterior de México es una, y es la vecindad con Estados Unidos. Desde que nacimos a la vida independiente, hemos tenido que vivir y sobrevivir, primero con una potencia hegemónica a nivel regional que roba la mitad de nuestro territorio, luego una potencia hegemónica a nivel hemisférico después de expulsar a España en la guerra en la guerra hispanoamericana del 98, y luego a una superpotencia global. Y México siempre estuvo al sur de los Estados Unidos. Y por lo tanto, ese interés nacional fundamental de sobrevivir la hegemonía estadounidense, pero al mismo tiempo beneficiarnos de la vecindad del principal mercado para enviar nuestras exportaciones, pero también de la principal fuente para dotar de inversión extranjera directa, ha sido justamente esta estrategia tan pragmática de México de trabajar con los Estados Unidos, pero como muy bien lo dijo también el director general Alday, buscando en el resto del mundo un equilibrio y un balance a través de la diversificación. Y esto es lo que nos ha llevado a tener una política exterior de carácter triangular, donde en una de las esquinas está la política exterior de México, en otro está Estados Unidos, y en otro está el otro actor o la otra región. Siempre para México es fundamental el ver cómo impacta la relación de Estados Unidos con el resto de relaciones o el resto de relaciones en la relación con los Estados Unidos. Y esto, lo que aprendemos en la obra de Rafael Velázquez, ha sido un aprendizaje de prácticamente 200 años de saber sobrevivir la hegemonía, pero al mismo tiempo buscar liderazgos en nuestra área natural de influencia, América Latina, muy particularmente Centroamérica y el Caribe, pero también siendo un actor relevante y al mismo tiempo responsable y codificador del derecho internacional para avanzar, sí, los intereses nacionales de México, pero también los intereses de los menos poderosos del sistema internacional a través de la codificación de nuestros principios, primero en instrumentos a nivel hemisférico americano y luego dentro de las Naciones Unidas para justamente garantizar a nivel internacional la
cooperación internacional para el desarrollo, la solución pacífica de las controversias, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y el respeto al derecho internacional, y mucho más tardíamente, pero con un principio adicional después de la democracia, la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, gracias, Rafael, por que esperemos que si los cancilleres ahora leen tu obra, no tengan que tartamudear cuando les hagan la pregunta y digan muy rápidamente: es una política exterior que busca defender el interés nacional de México, pero con base en los principios de política exterior. Vamos a grabar aquí esta frase para alguno de los muros del Instituto de Jorge Esquiabón. No, realmente pues es parte de la comprensión de este equilibrio que hay que mantener en las relaciones internacionales en momentos difíciles, los no difíciles, también para potenciar los intereses del país. Doctor, ahora sí, pues expláyate sobre esta obra, qué te inspiró, cómo la llevaste a cabo, lo que nos quieras compartir, por favor. Pues muchas gracias, director general. Yo quisiera decir que pues esta obra es el producto ya de casi 30 años dando clase, impartiendo la materia de política exterior en diferentes instituciones. Empecé en la UNAM, y entonces en varias instituciones normalmente doy el curso de política exterior de México. Entonces el libro es producto de la reflexión que he tenido a lo largo de todo este tiempo, y también de varios libros que he publicado, y algunos de ellos junto con el profesor Jorge Esquiabón, de análisis de la política exterior de este país. Hay que reconocer que efectivamente la política exterior de México se ha sustentado en los principios que están incluidos en el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución, efectivamente. Pero también se le ha dado un uso pragmático a esos principios. Seguramente aquí pocos saben que la inclusión de esos principios empezó en 1988, se aprobó en 1989, pero esa inclusión también tenía un trasfondo pragmático, porque, y esto se lo escuché a un subsecretario, no voy a decir el nombre para no quemar, pero un subsecretario comentó que esos principios se habían insertado en la Constitución para satisfacer los intereses de los grupos que se estaban saliendo del PRI. Recuerden que en los 80, a finales de los 80, 88, 89, Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo empezaron a salir, estaban en desacuerdo con la política neoliberal, que se habían olvidado de los principios revolucionarios. Entonces la inclusión de los principios fue como para apaciguar ese tipo de expresiones. Entonces también vemos un uso pragmático de la inclusión de los principios en la Constitución. Uno de los problemas es que aquí en México el imaginario colectivo interpreta que el pragmatismo es negativo. Ese es uno de los problemas. Y no, por ejemplo, en Estados Unidos no tiene esa connotación tan negativa, ¿no? Desde mi punto de vista, el pragmatismo en política exterior es una política práctica. Es una política que busca resolver problemas. Es una política exterior, como ya lo dijo el doctor Jorge Esquiabón, que busca hacer realidad el interés nacional. Toda política exterior debe de partir de responder al interés nacional de la nación. Entonces, en ese sentido, pues hay que adoptar o hay que darle una dosis de pragmatismo a la política exterior de México, ¿no? Y en el caso mexicano sí, yo identifico algunas características particulares de cómo hemos usado a lo largo de la historia ese pragmatismo principista, ¿no? Para mí el caso más relevante, el mejor ejemplo de ese pragmatismo principista fue el caso de Cuba, ¿no? Y particularmente las 3 reuniones que hubo, no fue solamente del 62, la expulsión de Cuba. También en ese mismo año, en octubre, México votó a favor de una resolución que demandaba a la Unión Soviética el retiro de los misiles. O sea, en los medios de comunicación o en las diferentes fuentes tampoco se menciona que México votó a favor de Estados Unidos y totalmente en contra de Cuba 6 meses después de la reunión en Punta del Este, Uruguay. Luego en el 64 hay otra reunión en donde se busca romper relaciones diplomáticas con Cuba. Ahí el voto de México fue en contra. Y yo creo que también el imaginario colectivo mexicano se queda con esa idea de que México fue el único país que mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba, y por eso tenemos ese
imaginario, esa percepción de que México siempre apoyó a Cuba y realmente no fue así, ¿no? México tuvo que recurrir al pragmatismo en su relación con Cuba por el factor Estados Unidos, ¿no? Y son diferentes variables las que nos explican por qué México tuvo que adoptar una política exterior que también buscaba responder a los intereses de Estados Unidos, pero no solamente el factor externo, Leonardo, también el interno. O sea, ese voto o ese discurso en donde se defendió el principio de la incompatibilidad del comunismo, también estaba dirigido a los grupos internos, la derecha, la iglesia principalmente, los empresarios, ¿no? Por ejemplo, un dato importante que vale la pena mencionar, que es una de las variables, el factor económico. En 1960 el país había crecido 8%, 1960 con López Mateos. En el 61 crecimos 4%. Entonces, había una preocupación muy importante en cuanto al crecimiento económico, porque crecimos 4%, pero habíamos crecido 8%, la mitad, ¿no? Entonces, en el 61, 62 estaban alejando las inversiones. Entonces, ese voto también, o ese discurso de Manuel Tello para defender la incompatibilidad del comunismo era para satisfacer los intereses de los grupos internos y externos y cuidar un poquito el factor económico, ¿no? Muy bien, muchas gracias. A ver, damos 10 minutos para preguntas. Quien quiera comentar algo, les pedimos que lo hagan brevemente. De este lado, Jorge. Gracias. Buenas tardes, qué gusto encontrar pues a los grandes académicos que nos formaron también, ¿no? Hoy en día orgullosamente pues colegas, profesores, pero bueno, en el marco, digamos, de todas estas actividades y lo que están presentando, primero pues de antemano quiero felicitar, ¿no? Por el trabajo que están haciendo el Instituto Matías Romero, el gran reconocimiento al servicio exterior mexicano y a cada una de las personas que forman parte como servidores públicos, ¿no? Para atender el interés nacional del país. Y me causa interés el libro y pues yo preguntaría desde la habilidad entre líneas y el interés del autor, que eso es indispensable, pues hacia quién va dirigido este libro. Está en inglés, entonces va dirigido allá. Yo preguntaría primero también, la librería del Congreso, bueno, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos lo tiene allá, porque interesantemente, bueno, tienen muchos libros binacionales, pero no tienen uno con México, ¿sí? Y estamos en el Bicentenario, hasta ahorita no se ha llevado a cabo actividades en este marco, también las circunstancias no lo facilitan mucho porque vienen elecciones, y además, bueno, la otra cosa es hacia qué perspectiva se está tomando en prospectiva el libro. Si tiene un periodo antes de aprendizajes, de madurez, que ha llevado a conocer un poco del texto, de la experiencia, de la exploración académica y de las vivencias dentro de quienes han estado y han dejado de estar en parte del gobierno. Si estamos viviendo una circunstancia excepcional, en una situación que pronostica una recesión, bueno, ya nos tocó la pandemia, tenemos unos conflictos geopolíticos que quizá estén en intensidad, podría ser suficiente material para atender lo que viene, tener las herramientas suficientes, porque al fin y al cabo en tiempos de conflicto, estrechar las relaciones con los vecinos es indispensable. El hemisferio americano. Y por el otro lado, si para el servicio exterior y a cada uno de los servidores públicos que ahora atiende las relaciones internacionales, aunque la política exterior pues es de gobierno, ¿no? Pero pues ya está inclusive diplomacia local, hay diplomacia parlamentaria, relaciones internacionales en general, está preparando a diplomáticos o negociadores, si lo dejamos más amplio, en situaciones que pudieran ser de conflicto, de crisis o de guerra, atendiendo a esta prioridad de tener una relación y una vecindad ad hoc, ¿no? Y a favor del interés y el bienestar del país. Entonces, bueno, eso sería un poco ambiguas, bueno, son en realidad tres, pero están, según yo, están encadenadas.
Y bueno, nuevamente, pues muchas gracias por la invitación y de antemano, pues ojalá que haya la oportunidad después de Al contrario, conversar. muchas gracias. ¿Alguien más quiere plantear alguna pregunta, una duda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy David Hernández del Centro Gilberto Bosques del Senado y quisiera preguntar justo al respecto de este libro. Creo que cuando nos enfrentamos a estudios de política exterior, justo de repente, o es la común, que dejamos de lado estos actores de la llamada diplomacia paralela. Hemos sido muy positivos al afirmar que estas nuevas diplomacias son actores relevantes para la construcción de la política exterior, o si hay una ausencia deliberada por dejarlos de repente fuera de los análisis de política exterior. Estoy muy interesado justo en estos asuntos y me gustaría saber pues, la respuesta del panel. El doctor Curcio ya lo adelantaba un poco, el papel del Senado actual en el análisis de la política exterior y creo que me gustaría saber un poco más de esto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. ¿Quién quisiera comenzar? Sí, si quiere. Bueno, para Dora, bueno, este texto también está dedicado a los mexicanos que están interesados en la política exterior de México. Normalmente el público que se interesa en este tipo de temas lee inglés, entonces no creo que tenga problema en ese sentido. Pero también el objetivo es que llegue a un público más amplio en el exterior. A mí me interesa mucho que en otros países, en Europa, en Estados Unidos, puedan entender con mayor facilidad el proceso de toma de decisiones de la política exterior y las variables que lo determinan. Entonces, en ese sentido, pues está dirigido a un público amplio. Creo que ese es uno de los principales objetivos al escribirlo en inglés. Sobre las otras preguntas. Efectivamente, al final, en las conclusiones digo que el enfoque y el libro buscan sembrar la semillita para futuras investigaciones utilizando ese tipo de variables, ¿no? Yo creo que cualquier libro académico que hace un diagnóstico del tema en particular, en este caso la política exterior de México, a final de cuentas tiene que terminar con algunas propuestas prospectivas de qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, más o menos lo que hace el libro es decir, bajo estas variables, las mejores alternativas serían este camino, ¿no? Entonces, sí, la respuesta sería sí. Busca también tener una perspectiva hacia futuro de qué se puede hacer dependiendo de las diferentes variables que en algún momento prevalezcan, ¿no? Eso sería. Sobre la segunda pregunta, históricamente y principalmente en el régimen priista teníamos un sistema político altamente centralizado en donde la figura del ejecutivo pues prácticamente era el centro del poder, era el árbitro de las disputas entre los diferentes actores políticos, era el que decidía quién era el siguiente presidente, los gobernadores, los diputados, el que prácticamente tenía control. En ese sentido, otros actores no estatales, como por ejemplo las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos y los medios de comunicación, los empresarios, etcétera, etcétera, no tenían mucho interés o no tenían mucha oportunidad de poder influir en el sistema, en la política exterior, porque prácticamente era un monopolio del presidente. El mismo artículo 89 señala que el Ejecutivo está a cargo de dirigir, es el verbo que está en el artículo 89, ¿no? Entonces, pues prácticamente se hacía lo que la voluntad del presidente en materia de política exterior. Obviamente, el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores era altamente relevante, el papel del Servicio Exterior Mexicano también. Entonces, los otros actores no tenían mucho juego político. Afortunadamente, y lo señaló el profesor Schiavone, este cambio político en el país, yo no diría el 2097, cuando pierde el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados, cambio democrático, pero también la apertura económica. Estos dos factores que se dan a finales del siglo XX han permitido que otros actores no estatales hoy puedan tener una mayor incidencia
en la política exterior, ¿no? Por ejemplo, antes el tema económico no era una de las grandes prioridades de política exterior de México. Hasta los años 80, cuando México cambia el modelo de desarrollo económico, entonces los empresarios sí se empezaron a interesar en las decisiones de política exterior porque la firma de un tratado de libre comercio afectaba indirecta o directamente sus propios intereses, ¿no? Entonces, hoy los empresarios sí tienen mucho interés. Existe la figura del cuarto al lado en cualquier negociación en un tratado de libre comercio, ¿no? Los medios de comunicación ya gozan de más independencia, ya se han reproducido organizaciones no gubernamentales y la misma sociedad las ha empoderado para que hoy en día haya un poquito más de influencia, presencia o interés de estos actores para poder influir en las decisiones de política exterior. Sí, Yo creo que es capital en la medida en que se va socializando la política exterior, que incorporemos a más actores al debate, también valorar las distintas opciones. Hay, como también tú lo explicas, con las variaciones políticas que hemos tenido en 200 años y las disposiciones de los ejecutivos, periodos en los cuales tienes presidentes muy expansivos o con mucha capacidad de atención e interlocución con distintos actores para ampliar el campo de la política exterior, y hay momentos en los cuales tú tienes presidentes con poco ancho de banda. Hace unos días, bueno, comentaba, ¿cómo se llama? Con Esquiabón, por ejemplo, la crisis de Guatemala, que es tan interesante como la Cuba, cómo el presidente tiene poco ancho de banda para ciertos temas, y dice, a mí no me estén, por ejemplo, Ruiz Cortines ya, me estén dando lata aquí con los temas externos. Compromisos o vinculaciones también de los presidentes te explican un montón de comportamientos. Hoy, por ejemplo, pues yo sigo sorprendido que la relación con Francia pase por Mélenchon, que lo volvemos a tener aquí en la Feria del Centro. Yo digo, vaya, espero que Francia no diga que su relación va por Anaya, ¿no? Y que se mantiene ahí, o estas vinculaciones partidistas que los presidentes tienen, que le dan una manera, una, digamos, forma heterodoxa de funcionar, pero ir incorporando otros actores. Paso al tema de los partidos políticos, es importante. En teoría deberíamos tener partidos como más, por aquello de la educación política, ¿no? Por otro, como más teorizadores sobre los temas de política exterior. Yo he hecho en falta que la izquierda no debata Latinoamérica, tiene 4 o 5 latiguillos para desplegarte Venezuela, siguen viviendo de la misma renta de Cuba y poquito más, pero no hay ni revistas que discutan el tema, ni por qué es progresista estar aquí o allá. En el PAN poco, en el Revolucionario Institucional menos, y Morena pues no tienen ni revistas, no tienen proclamas y los discursos del presidente, que por cierto en política exterior no ha dado uno fuerte. Por tanto, sí echas en falta que en los partidos políticos estén más presentes, no por otra cosa, sino por la discusión de opciones, ¿no? Hacia dónde debemos acercarnos, debemos estar más cerca de China, ¿no? Conviene que nos acerquemos más a Europa, esta política hemisférica que yo sigo sin entender, ¿es la conveniente o no? Déjenme entrar a un tema sensible aquí, los nombramientos que hace el Ejecutivo de embajadores. Pues en los últimos tiempos el presidente ha nombrado a sus amigos y amigas. Y tú dices, bueno, realmente un país debería tener un escrutinio mucho más preciso en la conveniencia de por qué la embajadora que va a Brasil está ahí, o por qué hay un embajador en Panamá que no sé qué le agregue a la relación. A mí me encantaría que me dijeran por qué Laura Esquivel le agrega algo. No porque yo no quiera que se ponga como agua, como chocolate, la relación, sino qué le agrega a la relación México-Brasil, o cómo ese eje tan importante para América Latina mejor o no. A mí me gustaría que se agregaran más esas discusiones, pues es parte de la política. Y termino, medios de comunicación y actores empresariales deberíamos estar mucho más cerca del debate, o digamos, estarlo discutiendo, igual que discutimos el presupuesto o cualquier otro, si se debe o no reformar el INE. O sea, la política exterior debería tener este acompañamiento y no ser tratado simplemente como un asunto del cónclave, de los que saben. Y si el Papa tiene poca atención a esto, pues el cónclave decide 4 o 5 cosas, no siempre bien explicadas. Me parece, y con esto concluyo, que incorporar a más actores a otros temas que, por ejemplo, en esta administración se han dejado de lado, promoción de inversiones en otras partes del mundo.
Se cerró ProMéxico y no tenemos un balance de si fue bueno o no para el Estado mexicano, más allá de las opciones políticas. La promoción de la imagen o marca México sigue siendo un tema fundamental. La imagen que el país tiene en el exterior está absolutamente dominada por la sangre y el narco. O sea, ya te ven mexicano, luego entonces narco. Y uno se pregunta si un país que tiene la capacidad exportadora que tiene, que la tiene y muy grande, debería agregar mexicanidad a eso. La mayor parte de lo que exportamos, pues habría que hablarlo con las empresas, no tiene un signo mexicano. Nadie sabe ni qué exportamos. Y por tanto, no agrega un elemento benéfico de lo que México le da al mundo. Agregar a esos actores en plan benéfico, discutamos qué se puede hacer, digamos, más por mejorar la percepción que hay de México en el exterior. Yo he sostenido durante años que es capital como política de Estado. Y la última es incorporar a la diáspora. O sea, no hay manera de que las diásporas no participen más en la forma en que este país confecciona su política exterior. Y por tanto hay que oírlas más, no las hemos tenido presentes, algunos ecos ahí de Dreamers, tú también, Esquiabón Rina, hace un trabajo enorme en traer los temas a los medios, pero oímos poco a la diáspora y participa poco en el debate de qué debe hacer este país con las opciones que tiene. En fin, yo creo que es absolutamente capital, no es un tema de este sexenio, es un tema central de la discusión de la política exterior, tener más voces, ojalá pudiéramos tener más voces discutiendo opciones y creo que es un tema capital. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Curcio. Se quedó en el tintero una parte de la pregunta que se hizo al principio sobre la formación que se lleva a cabo aquí en el instituto en distintas materias. Obviamente, las nuevas generaciones reciben entrenamiento para brindar atención a los mexicanos que tenemos como diáspora en el exterior, pero también estamos diseñando actualmente distintos escenarios para capacitarles a cómo actuar con base en marcos jurídicos, en principios de política exterior, en casos de pandemia, en casos de guerra o conflicto armado, en casos de golpe de Estado, en casos de desastres naturales. Entonces, el paquete sí trata de ser mucho más completo de lo que podía ser antes para que tengan todas estas herramientas a su alcance, no solo conocerlas, sino saber a través de ejercicios prácticos cómo ponerlas en marcha. Un comentario adicional de mi parte, yo creo que sí hay que observar un poco más a fondo la información que se genera de la Secretaría. El canciller en la comparecencia hizo un recorrido muy completo de lo que se ha hecho en el último año en política exterior. Esa es su obligación al rendir el informe de gobierno del año y para eso lo invitan a la comparecencia. Hizo un recorrido muy puntual sobre los tejidos que se están haciendo en Asia-Pacífico, con Corea, con Japón, el viaje que hizo a la India y cómo llevó a un grupo de empresarios también del sector startups, gente de las farmacéuticas. Entonces, hay actividades en distintas partes del mundo también para poder fortalecer las capacidades nacionales para que los mexicanos puedan salir al mundo, puedan hacer comercio, puedan tener mayores capacidades de estudiar en otras partes del mundo y así el país pueda tener una presencia mayor, pensando también en la diversificación y en la penetración de otras sociedades y que no sea solamente pues las tesis de la sangre, como dice el doctor Curcio, que es cierto el impacto que tienen estas series de Netflix y muchas noticias, pero ¿qué usamos a cambio? Tenemos herramientas en la cultura, en las posibilidades de inversión, en muchos activos que tiene el Estado mexicano y que cada vez más queremos sacar, divulgar, mostrar para que precisamente la tesis no sea esa. Y creo que tenemos buena receptividad también en muchas partes del mundo para hacer el trabajo que también les interesa a sus países llevar a cabo con México, en todos estos otros aspectos en los que nuestro país pues tiene un potencial gigantesco. Un comentario final, Rina, antes de cerrar la sesión y luego el doctor
Esquiabón. Sí, brevemente, pues incluir a diferentes voces en la formulación de la política exterior. Digo, sabemos que lo hace el Estado en términos de política exterior. Hoy estamos viendo temas, momentos de la diplomacia cultural, la diplomacia climática, diplomacia parlamentaria, diplomacia económica, diplomacia empresarial. Es decir, sí es un momento en donde tenemos una diversidad de voces, pero también depende de la disposición del actor principal de la política exterior, que es el que la dirige, de realmente atender esas voces. Entonces, me parece que eso es importante, como lo dijo Leonardo, pero por otro lado, la verdad es que lo internacional no forma parte de la discusión pública, ¿no? O sea, el problema es que lo internacional está dejado a un sector muy pequeño de la sociedad mexicana y no le entramos al debate público y no entra dentro del circuito nacional del intercambio de ideas. Entonces, mientras que no logremos derribar esa barrera, no vamos a tener un efecto resonador como internacionalistas, porque de verdad tenemos un verdadero desinterés de lo que pasa allá afuera. O sea, el ciudadano mexicano común y corriente es muy difícil que se interese por lo internacional. Hay una enorme complejidad para comunicar por qué hay impactos del mundo en su vida cotidiana. Yo creo que eso es un tema durísimo, ¿no? Y es una de las causas, realmente yo diría que mi misión como internacionalista sería esa. Pero realmente vamos a poder avanzar muy poco si no enfrentamos el desinterés de la sociedad mexicana por lo internacional. Y después tendremos que activar ciertos grupos organizados de diferente tipo de diplomacias para que incidan en la política exterior. Es decir, el Estado es el actor principal, tenemos que tener actores que de alguna manera busquen permear o incidir o influenciar en la toma de decisiones, que también sería un segundo momento. Pero bueno, hay una enorme complejidad para comunicar lo que está pasando allá afuera y me parece que tenemos que primero llamar la atención en avivar el interés de debatir públicamente lo internacional. Muchas gracias, Rina. Hay que generar cultura internacional en la sociedad mexicana, porque no podemos seguir encapsulados viéndonos el ombligo y pretendiendo que no pasa nada y que lo que pasa afuera no importa, porque nuestra sociedad es perfecta. Sin lugar a dudas, la coordinación de la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal a través de la Cancillería mexicana. Sin embargo, lo que hemos visto en el curso de los últimos 25 años es una creciente diversificación en las relaciones internacionales de estas no tan nuevas diplomacias que existen. Y esto lo hemos visto en cuando menos 4 ejes fundamentales. Primero, ya no solo es la Cancillería quien conduce relaciones internacionales, son todas y cada una de las secretarías de Estado de este país que llevan a cabo relaciones internacionales y todas tienen una Dirección General de Asuntos Internacionales. Sí, bajo liderazgo y coordinación de la Cancillería, pero también cada una de ellas trabajando activamente. Segundo, entre poderes de la Unión, ya no solo el Ejecutivo, sino crecientemente el Legislativo, a través de la diplomacia parlamentaria y las reuniones interparlamentarias que tenemos, si mal no recuerdo, con 11 países del mundo, hablan de esta vinculación entre los hacedores entre los legisladores, que son finalmente quienes crean la política a través de las leyes. Tercero, los gobiernos subnacionales. Vemos de manera creciente, y ahí el doctor Velázquez y yo afortunadamente llevamos 15 años estudiando este tema, la paradiplomacia o relaciones internacionales de gobiernos subnacionales es creciente y ha aumentado exponencialmente en este país, prácticamente duplicándose en el curso de los últimos 15 años. Y finalmente, lo que se conoce con varios nombres, pero diplomacia ciudadana puede ser uno bueno, porque finalmente incluye las relaciones internacionales que llevan a cabo empresas transnacionales, organizaciones de la sociedad civil, academia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el ideal en un país democrático y federal como México? Tener una política exterior de unidad hacia el exterior, pero que represente la enorme diversidad hacia el interior que tenemos en este país. Y cierro con una idea importantísima. El gasto público presupuestal en política exterior no es gasto, es inversión, porque permite a un país como México ser relevante y ser pertinente a nivel internacional, y cuando la suma de importaciones y exportaciones de nuestro país representa el 80% del Producto Interno Bruto, más nos vale tener una buena política exterior para garantizar el bienestar de los mexicanos y defender el interés de la nación y de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no es un gasto, es una inversión, y por lo tanto una política exterior pobre es una pobre política exterior. Hay que invertir más recursos para tener más, mejor
política exterior en este país. Muchísimas gracias. Bueno, la mejor manera de cerrar esta feria del libro que con estos comentaristas tan educados en la materia, tan críticos, pero eso se deriva de su formación. Entonces, nuevamente el agradecimiento al autor por este libro, consíganlo, vale mucho la pena y pues una buena tarde de sábado se van a ir a gastar lo que cuesta esto a un restaurante, entonces hagan el intercambio un día. También, además de recomendar este libro, pues les recomiendo las obras del doctor Schiavone que también nos actualizan sobre los temas internacionales, sobre el papel de las ciudades y la internacionalización. Entonces, otra recomendación, sigan los programas tanto de radio y televisión que Rina y Leonardo, les digo así porque les tengo mucho cariño y admiración, presentan a la sociedad de una manera semanal y con gran facilidad porque los pueden ver en internet, en radio, etcétera. Entonces, todo está en sus manos. Realmente tienen toda la información a la mano para generar sus propios ideas, criterios, críticas sobre los temas de política exterior en el mundo y de la política exterior mexicana. Con esto vamos a dar por concluida la 10ª Feria de Libros de Relaciones Internacionales. Les agradezco nuevamente a todas las personas que han estado en estos 3 días aquí en el instituto, gracias al apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y sobre todo gracias al equipo del Instituto Matías Romero que nos ha hecho posible que estemos aquí desde el jueves transmitiendo en internet, recibiendo a la gente, organizando los stands. Muchísimas gracias a Circe, a Jorge Escamilla, a Gil, a sus equipos de trabajo, Rafa Lugo. No me queda más que agradecerles nuevamente todo su trabajo. Y con esto cerramos la feria.